Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra reunión del Grupo de Interés de Medicina de Urgencias. Me alegra verlos aquí a todos el día de hoy para continuar fortaleciendo nuestro conocimiento en esa área tan importante. Hoy vamos a abordar un tema súper chévere, ese enfoque del paciente con el primer episodio psicótico. Sin duda va a enriquecer bastante nuestra práctica clínica. Les recuerdo que al final de la sesión va a haber un espacio para las preguntas y una discusión, así que los invito a que participen directamente. Hoy tenemos el gusto de contar con Daniel Torres. Él es estudiante de la Fundación Universitaria San Martín y nos compartirá su conocimiento sobre el manejo inicial de este paciente. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Dani. Listo, perfecto. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Daniel Torres Álvarez, yo soy estudiante de la Fundación Universitaria San Martín y hoy vamos a hablar entonces cómo vamos a enfocar cuando nos enfrentamos a un paciente con un primer episodio psicótico y cómo vamos a hacer ese manejo del paciente agitado. Bueno, el derrotero que les propongo para hoy es hablar un poco de la introducción de la epidemiología, cómo la definimos, qué fisiopatología vamos a presentar en estos pacientes y traje un caso clínico para poder explicar cómo es el examen mental y la psicopatología que es tan importante cuando nos enfrentamos a un paciente respecto al área de psiquiatría o de salud mental. Luego, qué diagnóstico, qué paraclínicos tendremos y el tratamiento que se propone. Y a su vez vamos a hablar un poco de cómo es el paciente agitado y cómo es la contención mecánica de estos pacientes que se debe hacer de una manera oportuna y correcta. Entonces, cuando nosotros pensamos en el término de salud, muchas veces imaginamos que son personas con cuerpos sanos, que no tienen dolor, que no tienen fiebre, que no tienen heridas, pero la OMS y las asociaciones médicas a nivel del mundo han ido cambiando y actualmente es un estado de bienestar no solo físico y social, sino que también entra a una esfera tan perdida y tan olvidada incluso por nosotros, las personas encargadas del cuidado de la salud, que es la esfera mental. Hay que tener algo claro y es que tristemente las investigaciones nos arrojan que hoy en día nosotros tenemos que estamos promoviendo el estigma de la salud mental y por eso nuestros pacientes no están consultando a tiempo y podemos presentar casos tan tristes como el suicidio. Nosotros, un estudio en Singapur demostró que desde la parte médica se debe disminuir el estigma al colocarnos un poco en los zapatos del paciente, hablar un poco de empatía para así romper ese esquema que nosotros hemos creado a lo largo del tiempo y que se ha creado con los pacientes en salud mental y así poder tener un mejor pronóstico con estos pacientes, lo cual mejora mucho. Ahora debemos pensar por un momento que todo lo que nosotros creemos real, lo que nosotros vemos, escuchamos, sentimos, percibimos, perdón, y nuestro cerebro capta como estímulos, va a comenzar a distorsionarse. Ya no se logra diferenciar si es una voz interna o una voz externa, y si una amenaza es real o imaginada, y todo lo que creemos está sucediendo o no. Esto básicamente sucede con los pacientes en un primer episodio psicótico o en una psicosis aguda. Desde la epidemiología hay que tener algo muy importante y es que la población en general se estima que cerca del 20 al 25% va a sufrir algún trastorno de salud mental a lo largo de su vida. Incluso hay estadísticas que pueden elevarse casi hasta el 30%, principalmente en mujeres, pero los hombres no son una excepción a la regla. Cuando nosotros nos adentramos un poco en los trastornos psicóticos, encontramos una prevalencia que puede variar de 4 a cada 1000 personas. Y respecto a esto, la OMS propone que indica que 2 a 3 personas que han sido diagnosticadas en el espectro psicótico tristemente no reciben un tratamiento adecuado y que a lo largo de la población en general, principalmente en las urgencias, que son donde se acerca por primera vez un paciente con estos síntomas, en todo el largo de su vida, cerca del 3% pertenecen a los trastornos del espectro psicótico y 0,21% solamente de estos van a ser secundarios a una condición médica general. Y nos encontramos que los principales trastornos que vamos a encontrar en la salud mental van a ser la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, los episodios depresivos mayores, los trastornos esquizoafectivos y los psicóticos breves. Cuando nosotros vamos a definir un episodio psicótico, hay que entender primero qué es una psicosis. Entonces, una psicosis está definida por una distorsión fundamental de la mente, donde está caracterizado por un contacto defectuoso o una pérdida de contacto por la realidad.
Esto es como lo define el DSM-5, actualmente el DSM-5 revisado, que es la versión más actualizada de qué es una psicosis. Pero cuando nosotros vamos a hablar de un primer episodio psicótico, no está bien definido por los manuales del DSM-5, no está contemplado el diagnóstico como tal, sino que simplemente va a ser la primera aparición clara de síntomas psicóticos que normalmente por epidemiología suelen aparecer en la adolescencia o en la adultez temprana, y que este trastorno, este primer encuentro con esta entidad puede volverse un trastorno psicótico crónico. Pero ¿qué sucede? Nosotros, este es el primer acercamiento de los pacientes y por eso es tan importante esta ventana crítica, porque todas las intervenciones que nosotros hagamos, las preguntas, lo que consignemos en la historia, va a ser lo que a futuro, cuando lo vea el especialista de salud mental, va a poder francamente impactar en cómo se da el curso de la enfermedad y cómo puede cambiar el curso de la vida del paciente, porque son síntomas que son muy disfuncionales para el paciente, para la familia y para el entorno. Cuando nosotros nos adentramos en la fisiopatología, encontramos tres esferas principales. Una de neurotransmisores, una de los cambios estructurales y funcionales cerebrales y los factores de riesgo y vulnerabilidad que trae el paciente. Vamos a iniciar con los factores de riesgo. Como ya hemos conocido a lo largo de la carrera cuando hemos estudiado los trastornos de salud mental, se ha encontrado en las investigaciones que hay una alta carga genética donde los familiares de primero o segundo grado de consanguinidad, al tener un diagnóstico establecido por un especialista en salud mental como psiquiatra, haga un diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno afectivo bipolar o de depresión o incluso un intento de suicidio de la familia, aumenta notablemente el riesgo de que el paciente vaya a generar a futuro uno de estos trastornos. Pero esto también está dado por la vulnerabilidad de todo lo que es ambiental cuando hablamos de la epigenética, donde nosotros tenemos impreso en nuestra genética unos genes ya establecidos, pero que estos pueden activarse o no por ciertos estímulos y que nosotros podemos incluso ser garantes de que esos estímulos no lleguen. Por ejemplo, el uso de consumo de sustancias psicoactivas, los eventos traumáticos que muchas veces no podemos controlarlos, van a hacer que o no, como se dice comúnmente, la enfermedad se despierte. Cuando nosotros hablamos de neurotransmisores y de la parte estructural del cerebro, van muy de la mano. Entonces, la principal neurotransmisor que está implicado en los trastornos psicóticos es la dopamina, pero esta se comporta de diferentes maneras. Cuando nosotros vamos a mirar, por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral o el sistema mesolímbico, vamos a encontrar que hay una disminución de la dopamina. ¿Qué sucede entonces? Recordemos que la corteza prefrontal es donde está el juicio, las funciones mentales superiores, pueden haber incluso alteraciones en los cambios en los sistemas de recompensa, y esto va a implicar que aparezca lo que conocemos como síntomas positivos. Pacientes que pueden estar exaltados, pueden tener pobre control de impulsos, o incluso, pues lo que va a explicar, las alucinaciones o alteraciones en la sensopercepción. Cuando nosotros vamos a mirar en el lado de la amígdala, la ínsula es una zona de reacción, está hiperactiva. Eso lleva a que los pacientes sean hiperalertas, hipervigilantes y muy sensibles a los pequeños estímulos y que puede llevar a una agitación psicomotora, que es de lo que nos vamos a enfocar más adelante. Y también hay una pobre conectividad cerebral. ¿Qué pasa con la serotonina y el glutamato? A veces son muy olvidadas, pero estos neurotransmisores ayudan a regular la dopamina. Y al haber una alteración neuroquímica, el paciente no logra tener el control adecuado de sus impulsos, y por eso nosotros tenemos que romper el estigma acá de entender que es que el paciente no le tiene que echar ganas, el paciente se está haciendo. Es algo neurobiológico que está haciendo una tormenta de neurotransmisores donde él no logra discernir la realidad de lo que está sucediendo. Y muchas de las veces lo que ellos están viviendo lo viven como algo muy real, y para ellos es muy difícil y es frustrante porque las personas no lo ven así, las personas del entorno, principalmente su familia, y entran a juzgar esas actitudes que pueden ser aberrantes en un momento, pero entender que el paciente no logra diferenciar eso y por eso son altamente agitables. Cuando nosotros vamos a mirar la etiología de un primer episodio psicótico, recordemos que en psiquiatría es muy importante tener dos conceptos claves. Los diagnósticos en psiquiatría son longitudinales. Yo no puedo hoy, por un primer episodio psicótico, diagnosticar una esquizofrenia, o si el paciente tiene una manía con síntomas psicóticos, tener un trastorno afectivo bipolar, o si el paciente tiene una depresión psicótica, decir que tiene un trastorno depresivo, porque debe cumplir una serie de criterios y de cronología. Por eso, muchas veces el diagnóstico se logra hacer tiempo después.
Y segundo, que son diagnósticos de exclusión. Yo debo siempre descartar patología médica antes de diagnosticar una patología psiquiátrica. Y por eso está de último de la etiología psiquiátrica. Porque yo puedo tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central o neurológicas, como que el paciente esté en un delirium, tenga un tumor, una lesión ocupante de espacio, una ACV, una encefalitis por una neuroinfección, alteraciones endocrinometabólicas como la enfermedad de Wilson, alteraciones, por ejemplo, de la tiroides, de la glucosa o incluso de los mismos electrolitos que pueden llevar a que mi paciente tenga síntomas psicóticos. Infecciones, por ejemplo, cuando tenemos pacientes es muy común ver pacientes in extremis, en este caso adultos mayores, con infecciones del tracto urinario que puedan hacer algo como un delirium. Y algo que es muy común y que ahora ha venido creciendo mucho es el uso de sustancias psicoactivas y que no podemos olvidar que algunos fármacos también pueden inducir psicosis, como el exceso o uso prolongado de esteroides, por ejemplo. También hay causas autoinmunes como las vasculitis, el lupus, la enfermedad de Behçet y las alteraciones paraneoplásicas que también nos pueden llevar a presentar. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer un primer acercamiento y descartar todas estas posibles patologías antes de pensar que mi paciente debe ser directamente tratado por psiquiatría y no antes solucionar la causa orgánica. Entonces, hablando de las psicopatologías, yo propuse este caso clínico. Tenemos a un paciente masculino, Andrés, de 21 años, es natural y residente de Medellín, es traído a la consulta por sus padres en compañía de la policía porque estaba muy alterado. La madre dice que el hijo está hablando solo, que no quiere salir del cuarto y dice que lo quieren matar, que habla mucho, que no duerme, que es Dios. Y él dice que es el elegido. Cuando vamos a analizar los antecedentes, es muy importante evaluar los antecedentes tanto familiares y evaluar el estado premórbido del paciente antes de haber hecho esa ruptura biográfica y haber empezado a presentar este antes y después con estos síntomas psicóticos o de otras esferas mentales, porque también pueden ser mixtos. El paciente no tiene antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos o traumáticos, no ha tenido hospitalizaciones recientes, no ha tenido ningún diagnóstico por psiquiatría para él como paciente, pero la madre refiere que el tío y la abuela paterna son diagnosticados con esquizofrenia y TAP respectivamente. No hay consumo habitual de sustancias psicoactivas, pero refiere haber probado cannabis hace unos días. Está en primer año de universidad, vive solo hace 6 meses y en los últimos 3 meses los compañeros le refieren a la mamá que está con insomnio, que sale a caminar predicando la Biblia, que es el elegido por Dios, perdón, que ha tenido un bajo rendimiento académico y que se está vistiendo muy exagerado, que él se cree el Don Juan de la universidad. Esto fue lo que refería a la familia. Ahora, el examen mental. Recordemos que psiquiatría, a pesar de que sí se basa de muchos paraclínicos para muchísimas cosas, como mirar cómo están los medicamentos funcionando en el cuerpo, como cuando pedimos valproemias y litemias, y los exámenes que ya dijimos para descartar o también para verificar que el medicamento no está haciendo un efecto secundario, el examen mental es lo más importante. Es de donde el clínico va a poder sustraer toda la información necesaria y que debe quedar consignada por primera vez en la historia clínica, porque muchas veces los pacientes no podemos estar en un mundo utópico pensando que todos tenemos acceso a un psiquiatra a la mano para hacer una interconsulta, sino que si estamos en un pueblo, en el rural o en un primer nivel, por ejemplo, pongo el ejemplo de Sabaneta, donde yo vivo, no hay salud mental, no hay especialistas en salud mental y muchas veces los pacientes pueden pasar hasta 15 días esperando una remisión y cuando ya lo vea el psiquiatra, claramente el paciente ya no va a tener estos síntomas porque ya se hizo el control con los medicamentos, pero él sí va a necesitar herramientas para poder evaluar, como dije antes, la longitud, el progreso longitudinal de nuestros pacientes. Entonces, primero, el estado de conciencia. Siempre que haya una alteración cuando tengamos un paciente en coma o con estados de alerta muy profundos como el coma, el estupor o que el paciente tenga que responder a estímulos muy fuertes como dolorosos, siempre estamos obligados a descartar patología no psiquiátrica. En este caso, el paciente presentaba una alteración que estaba hiperalerta, estaba más alerta de lo normal por esa amígdala hiperactiva. El paciente estaba orientado autopsíquicamente, pero no alopsíquicamente, estaba desorientado en tiempo. Es muy importante preguntar los tres por separado porque ellos se van perdiendo de manera progresiva. Primero el espacio,
luego el tiempo y por último la persona. Es muy raro encontrar en patologías psiquiátricas pacientes con alteraciones autopsíquicas, perdón, porque esto se ve en estados muy avanzados, en esquizofrenias muy avanzadas, en demencias frontotemporales o en Alzheimer ya terminales, donde el paciente ya no es capaz de reconocerse a sí mismo. El porte y la actitud es muy importante también mirar fenotípicamente estos pacientes porque nos brinda demasiada información. Teníamos un paciente que estaba colaborador, un poco suspicaz, seductor, pero su vestimenta era muy exagerada, vestía de muchos colores, tenía muchos artículos religiosos. En la conducta motora teníamos un paciente con inquietud motora, se movía de un lado a otro y él decía que le daba mucha rabia porque la mamá le decía que él estaba loco, que todo lo que él estaba viviendo no era real, pero para él sí eran real. Por eso no podemos intentar en ese momento reducir esos pensamientos que él está teniendo en ese momento porque lo podemos llevar a una agitación y es lo que no queremos. El afecto, teníamos un paciente con un afecto expansivo, eufórico. El lenguaje era un lenguaje desorganizado, era tangencial, tenía fuga de ideas, tenía un pensamiento de grandiosidad, delirios de persecución. Y en la sensopercepción encontramos un paciente con alucinaciones auditivas, porque él decía que le hablaron, eran alucinaciones complejas. También acá, algo para tener pues es muy importante, que cuando nosotros nos enfrentamos a los tipos de alucinaciones, las auditivas y las visuales son las más comunes, pero podemos tener alucinaciones táctiles o, por ejemplo, el paciente puede sentir que tiene parásitos en el cuerpo de infestación, todo este tipo, o del gusto, todas estas últimas alucinaciones siempre también nos deben eh, llevar a pensar en causas no psiquiátricas. Las funciones mentales superiores, el paciente no tenía un juicio adecuado, no se pudo valorar el cálculo en este momento, y el insight o la introspección, el paciente no tenía nada de como de conciencia de su enfermedad en este momento, y tampoco se puede evaluar la prospección porque el paciente pues en este momento está en una etapa aguda, pero siempre es muy importante evaluarlo en nuestros pacientes para poder fijar pronóstico. Cuando ya nosotros identificamos a nuestro paciente y vamos a hacer un diagnóstico, como les dije antes, no está contemplado en el DSM-5 y en el CIE-11 o el CIE-10, que es como todavía se está utilizando como un trastorno psicótico formal. Sin embargo, nosotros nos llenamos de motivos para decir que nuestro paciente tiene un primer episodio psicótico, pero lo que sí nosotros podemos hacer es también caracterizar a ese paciente. Este paciente tenía un componente más maníaco, pero eso no, lo que yo quería llevar es que los pacientes no siempre van a llegar con una psicosis única, sino que el paciente tenía síntomas maníacos con síntomas psicóticos concomitantes. Esto nos lleva a una manía psicótica, pero el paciente también puede llegar perfectamente con una depresión psicótica y que esto no nos puede alejar o no nos puede hacer perder de que estamos qué es lo que debemos de tratar y que por primera vez el paciente también puede presentar estos tipos de entidades clínicas diferentes. Y que como fue la primera vez que él presentaba esto, por eso estamos en un primer episodio. Para clínicos, es muy importante tener en cuenta qué paraclínicos nosotros vamos a solicitar con los pacientes. En la bibliografía se encuentra una gran cantidad de paraclínicos para solicitar. Acá, por ejemplo, en esta tabla que yo les coloqué, que me pareció muy interesante, muy completa, habla de unas pruebas muy avanzadas, pero en realidad lo que nosotros debemos hacer es empezar un primer abordaje. Entonces vamos a solicitar un hemograma, unos electrolitos, una función hepática y una función renal, principalmente a la hora de para administrar los medicamentos. Glucosa, les dije que dentro de las metabólicas estaban las alteraciones de la glucosa. El perfil lipídico es importante, ahorita les voy a explicar por qué. La serología, tanto para VIH, sífilis no treponémica y serología para hepatitis virales. Siempre a los pacientes una TSH, las alteraciones tanto hipotiroideas como hipertiroideas nos pueden llevar a una psicosis aguda. La vitamina B12, B9 puede estar a criterio del médico. Punción lumbar solo si tenemos focalización neurológica y evidencia, pues, por ejemplo, de una infección. Yo debo descartar que no haya una neurosífilis o una encefalitis por VIH, etc. La neuroimagen, ojalá resonancia, claro que no es tan posible pues en todos los aspectos, en todos los lugares, sino pues tomografía está bien. En los pacientes in extremis, en extremos de la vida, tanto pacientes muy jóvenes, menores a 15 años o niños, y pacientes muy ancianos. Como les dije, por epidemiología, no es lo más común que en estas edades se presente un primer episodio, y nosotros en ellos podemos pedir la tomografía, o cuando el paciente tenga una focalización neurológica clara.
El screening en orina para tóxicos siempre es una de las principales causas de psicosis aguda y electrocardiograma. Cuando nosotros entonces vamos a iniciar un tratamiento, tenemos que tener en cuenta que es un síndrome multifactorial que está caracterizado por una inquietud y una actividad motora muy excesiva, que el paciente puede estar irritable, hay una alta captación de estímulos por muy pequeños que sean, y hay una sensación interna y un curso clínico muy inestable, y que todo esto puede conducir a que el paciente esté agresivo y o violento. Primero, identificar la situación en el triaje, asegurar el espacio. Esto es un trabajo en equipo. Presentarnos frente a la familia y el paciente. Hay que mostrar seguridad como futuros médicos o ya médicos que estén atendiendo al paciente y a la familia, y frente al equipo de trabajo que se sienta seguro del equipo que estamos trabajando. Utilizar un lenguaje claro, corto, no juzgar, no estigmatizar, no amenazar. Es que si usted no se controla, lo amarro. Es que nosotros no estamos amarrando animales. Estamos inmovilizando un paciente por la seguridad del paciente, por la seguridad de la familia y por la seguridad del entorno. No llevarlo a que el paciente antes se altere más, porque nosotros siempre debemos buscar el desescalamiento verbal. Siempre primero debemos intentar al máximo eso, pero estamos frente a pacientes que están un poco agitados y es entendible que tengamos que llegar a otras medidas. Escuchar al paciente y a la familia, no interrumpir al paciente. Muchas veces en eso que el paciente nos está contando, estamos captando un montón de información de manera rápida, como el juicio, las ideas, qué ideas tiene, ideas sobrevaloradas, y que todo eso puede nutrir bastante nuestro examen mental, y que como ya les expliqué antes, es muy importante a futuro, porque por ejemplo yo puedo estar en un hospital de tercer o cuarto nivel y yo puedo tener psiquiatra, pero si yo estoy a las 11 de la noche, el psiquiatra no va a pasar hasta el otro día, y cuando el psiquiatra pase, yo ya voy a tener el paciente contenido y estable. Entonces, todo lo que yo consigné en la historia clínica es lo que le va a servir al especialista en salud mental para poder tomar decisiones más oportunas e impactar favorablemente en nuestros pacientes. Siempre identificar rápidamente si es una agitación grave, moderado, leve, e intentar disminuir el episodio de manera verbal, como ya les dije, antes de acudir a medidas físicas y o farmacológicas. ¿Cómo vamos a hacer esa contención mecánica? Entonces yo primero reduzco y traslado. No hago intervenciones solo. Un equipo mínimo de 5 personas. Hay que evitar el estrangulamiento, las fuerzas excesivas. Esto se debe hacer con técnica, no es cuestión de solo de fuerza. Los amarres deben ser apropiados en las 4 extremidades. Siempre debemos verificar el pulso y el flujo sanguíneo, ojalá con inmovilizadores diseñados para esto. Sabemos que no siempre los vamos a tener en los servicios, entonces intentar poner acolchamiento en las extremidades, evitar lesiones por compresión, entender que nosotros no estamos amarrando, es un paciente, no es un animal, no es un saco que yo estoy amarrando para contenerlo, es porque yo estoy velando por la seguridad de mi paciente, y desde ahí parte la atención más empática que nosotros tengamos con ellos. Evitar las amenazas y el tono desafiante. Y que esta contención mecánica no es para siempre, es una medida temporal. A veces se nos olvida o se olvida pues a los que ya hemos rotado por el servicio de urgencias que el paciente está ahí, queda inmovilizado toda la noche. No, es un máximo de 3 a 4 horas mientras yo busco reducir el evento crítico del paciente. Lo logro hacer una sedación farmacológica principalmente con antipsicóticos, pero ya vamos a hablar de medicamentos, mientras estabilizo a mi paciente. Y posterior a esto poder llegar a acuerdos. El paciente puede hacer parte de su tratamiento, y eso también impacta demasiado en el curso de los pacientes, para que ellos se sientan que están incluidos en el tratamiento y evitar recaídas por mala adherencia al tratamiento que hemos iniciado. Ahora, ¿qué medicamentos nos tenemos? Nosotros tenemos principalmente para la psicosis aguda los antipsicóticos. Yo acá les traje una lista. En Colombia, de antipsicóticos atípicos solamente tenemos intramuscular o lanzapina, pues que haga una acción más rápida. También está la risperidona, la quetiapina y el aripiprazol, que ya podemos ofrecer en una segunda instancia, ahorita que hablemos de los esquemas, cuando el paciente ya está estable, poderle ofrecer terapia oral. ¿Por qué puse la clozapina acá? Súper importante, encontré en muchos artículos la clozapina como un antipsicótico útil,
pero la clozapina debemos reservarla para las psicosis refractarias y que ya no hace parte del médico general utilizar este tipo de medicamentos, sino para el especialista de salud mental. Entonces, no iniciemos con clozapina de una en un paciente en una psicosis aguda, sino, por ejemplo, si el paciente ya tiene un diagnóstico y está agudizado y yo sé que toma clozapina y no se la estaba tomando, pues yo se la puedo volver a iniciar, pero no en este momento. Para eso tenemos otro sinfín de antipsicóticos que podemos utilizar. Dentro de los típicos, el haloperidolo de primera generación, tenemos también tanto oral como intramuscular y tenemos levomepromacina en gotas. Y de las benzodiazepinas que nos van a ayudar también a contener al paciente, tenemos el midazolam, el diazepam y el lorazepam. Principalmente el que más utilizado es el midazolam, famoso 5-5, 5 de midazolam por 5 de haloperidol. También les traigo la propuesta de los estabilizadores del estado de ánimo, porque nosotros también podemos iniciarle a nuestro paciente, mientras le sale la remisión o mientras el especialista lo ve, estos medicamentos que también van a servir si el paciente tiene un componente, por ejemplo, maníaco, como es el caso clínico, o si el paciente tiene una depresión psicótica, yo debo tratar con antidepresivos y el médico general está totalmente capacitado para formular o por lo menos iniciarle el tratamiento. Tenemos el ácido valproico, el divalproato de sodio y el carbonato de litio. Perdón. Ahora encontré una guía muy interesante en España que nos hablaba como de qué esquemas podemos utilizar en estos pacientes. Cuando el paciente no colabore, que es lo más común que vaya a suceder, podemos utilizar las ampollas de midazolam que vienen de 5 miligramos, se puede repetir cada 30 minutos hasta dosis máxima de 30 miligramos. Sin embargo, recordemos que los antipsicóticos tienen unos efectos adversos muy poco deseados. Por ejemplo, la prolongación del QT que nos induce arritmias cardíacas, los síntomas extrapiramidales dados por la alteración en la vía nigroestriatal y también que nuestros pacientes muchas veces tienen un estado premórbido de enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes, alteraciones de los triglicéridos y que muchos de los antipsicóticos pueden agravar esta situación. Por ejemplo, en estos pacientes la olanzapina no debemos utilizarla. Entonces los efectos adversos son dosis dependiente. A más dosis de antipsicótico que yo le dé a mi paciente, más riesgo hay de que me genere una complicación o incluso algo muy raro, pero muy grave, como el síndrome neuroléptico maligno, perdón. También tenemos olanzapina, 10 miligramos en ampolla. Este medicamento, si lo vamos a administrar, no lo podemos combinar con benzodiazepinas por alto riesgo en la sedación y siempre vigilar signos vitales de nuestros pacientes, no sedarlo y abandonarlo en el servicio. Y podemos combinarlo con midazolam, como antes les dije, lo que más se utiliza, el famoso 5-5. También existe la ciprasidona, no la tenemos en Colombia, y aripiprazol intramuscular, pues tampoco contamos con ella en Colombia. Cuando yo ya contuve a mi paciente, cuando yo ya le hice los exámenes, ya inicié la remisión y el paciente ya está estable en un servicio de urgencias, vamos entonces a cambiarlo a terapia oral. Podemos iniciar, si el paciente no tiene riesgo metabólico, con olanzapina, o también podemos utilizar otros antipsicóticos como la risperidona. Podemos iniciar con dosis de 2 miligramos cada 24 horas, o con quetiapina en dosis antipsicóticas, o sea, dosis mayores a 300 miligramos. Ojalá 200, 300 miligramos, donde haya francamente una dosis antipsicótica. Recordemos que la quetiapina causa mucha sedación por ese bloqueo en histamina que genera en el cerebro. Si el paciente presenta, por ejemplo, una abstinencia alcohólica y tiene síntomas psicóticos, el manejo de elección van a ser las benzodiazepinas. Listo, esto pues básicamente es lo que ya les había dicho. Esto es como lo que yo traía propuesto para el día de hoy. Es un tema muy extenso, es un tema muy largo, pero que nosotros podemos pues como abordarlo grandemente, pues de manera pues por encima, por decirlo así, y poder saber cómo actuar cuando el paciente llegue a un servicio de urgencias y qué medidas nosotros debemos de tomar inicialmente. También yo tengo una página dedicada a la salud mental para los que deseen seguirme, donde monto muchas cositas de salud mental, tips y cosas así. ¿Listo? Y bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y estamos pues abiertos a la discusión de los profes que están por acá o a las preguntas. Listo, Dani, muchas gracias. Vamos a dar paso a varias preguntas que nos dejaron de manera anónima y las voy a iniciar a leer. Primero que todo, en caso de un paciente con su primer episodio psicótico, ¿cuál categoría de triaje es o cómo funciona este triaje en una entidad de salud mental?
Listo, estos pacientes son triaje uno. Esos pacientes son inmediatamente hay que ingresarlos al servicio, son pacientes que están muchas veces agitados, y tenemos que tener en cuenta que nosotros somos los garantes de la salud del entorno, no solo es el paciente y la familia, tenemos muchos pacientes a cargo, muchos familiares a cargo y el personal salud. Entonces son pacientes a los que hay que prestarle atención de manera inmediata. Muchas veces estos pacientes llegan acompañados de la policía. La información es muy pobre lo que nos pueden brindar. No, él estaba gritando solo en la calle, hablando incoherencias y quebró una botella y iba a atacar a alguien. Entonces, hay que atenderlos de manera oportuna y rápida. Listo, la siguiente pregunta dice, la pregunta está en varias partes, entonces dice, siempre nos dicen que ante un paciente con psicosis primero hay que descartar lo orgánico, como sistema nervioso central, endocrino metabólico, infecciones, sustancias o autoinmune, antes de pensar en lo psiquiátrico, pero en la práctica muchas causas médicas de psicosis son floreadas y se acompañan de otros signos clínicos evidentes. ¿No será que este paradigma, si se aplica de forma rígida y secuencial, termina retrasando el inicio del tratamiento psiquiátrico en urgencias, por lo que uno termina viendo en pacientes amarrados en una camilla varios días mientras salen los exámenes? No, los exámenes iniciales no retrasan el tratamiento antipsicótico. Como yo les dije, yo reduzco al paciente, lo traslado, lo contengo e inmediatamente inicio eh, el tratamiento. Por ejemplo, metiéndonos más en la lógica, yo cómo voy a arriesgar a mi personal salud, en este caso enfermería, a que vaya a sangrar un paciente que está totalmente agitado. Yo primero debo contener la agitación psicomotora y posteriormente inicio a solicitar los paraclínicos necesarios para poder iniciar la remisión a psiquiatría. Y de igual manera, yo inicio la remisión a psiquiatría, porque así el paciente tenga una causa, pues es más fácil después cancelar la remisión y muchos de estos paraclínicos salen de manera rápida. Obviamente, si el paciente tiene un déficit neurológico claro, llega con un Glasgow menor a 8 y yo tengo que intubarlo por un TEC y está agitado, yo no voy a pensar principalmente en una causa psiquiátrica. Yo le decía, los extremos en estos pacientes son lo que nos debe hacer pensar en patologías no psiquiátricas. Y una vez yo haya descartado toda la patología no psiquiátrica, es que puedo iniciar, pero no retrasa el tratamiento. Si mi paciente tiene síntomas maníacos, yo tengo que contener la manía y para eso tengo estabilizadores del estado de ánimo. Listo. La siguiente pregunta dice, teniendo en cuenta que la epidemiología habla más de jóvenes que adultos, la primera línea sería entonces risperidona. Bueno, ¿qué sucede? El problema, por ejemplo, los antipsicóticos están avalados en pacientes ya mayores de 15 años, 18 años. El problema es cuando son niños. Ahí sí los psiquiatras tienen que hacer tratamientos off-label, pues como porque no están avalados en ellos. ¿Qué sucede? No es tan común encontrar un niño con un primer episodio psicótico y normalmente en pacientes muy jóvenes esto sucede principalmente por uso de sustancias o por infecciones del sistema nervioso central, pero de pronto algún profe que tenga más conocimiento en esto nos puede aclarar un poco más la duda. Listo. La siguiente pregunta dice, en un bajo nivel de complejidad, ¿están disponibles estos antipsicóticos? Normalmente sí, aloperidol sí lo encontramos, de pronto lanzapina intramuscular no. Encontramos aloperidol, encontramos midazolam, pues tienen que estar dispuestos por lo menos el midazolam en lo que es el carro de paro. Y también logramos encontrar, de pronto no vamos a encontrar a antipsicóticos como aripiprazol o así, pero vamos a tener, por ejemplo, levomepromacina, o sea, no es que no se pueda utilizar, solo que son más seguros los atípicos. Vamos a encontrar la quetiapina y eso. Listo. Y la última pregunta para luego darle paso al doctor Manuel que está levantando la mano. En caso de que sea un paciente con una corriente religiosa que no permite el consumo de ciertos medicamentos, ¿qué otro medicamento no farmacológico tratamiento no farmacológico, perdón, se puede realizar o recomendar al paciente? No hay manera de disminuir la psicosis sin estos medicamentos. O sea, no hay otro medicamento con el cual yo pueda disminuir la psicosis. Yo puedo disminuir la agitación con benzodiazepinas, pero la psicosis va a seguir. La psicosis va a persistir, la manía va a persistir y es muy difícil reducirlo solo con psicoterapia, más cuando los síntomas están muy graves y que el paciente está agitado y yo no puedo llamar a un psicólogo para que me vaya a desescalonar verbalmente al paciente. No, es imposible, por lo menos en lo que yo tengo de conocimiento. Listo, Dani, ya va a hablar el doctor Manuel que levantó la manito hace rato. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, Sí, doctor. señor, se escucha bien. ¿Escuché un sí o un no? Sí, señor, sí se le escucha. Ah, bueno. Listo. Daniel, muy bien. Muchas gracias. Tenés claramente conocimiento del tema y te felicito. Vamos a crear varias cosas. La primera, vamos a devolvernos en las preguntas. Esa última pregunta que le acaban de hacer a Daniel, y quiero que todos les quede muy claro. Así como Daniel se los dijo que ese paciente psicótico agudo es un triaje 1, por ende tiene una condición amenazante para sí mismo y no solamente para sí mismo, sino para su entorno. En esos escenarios, jóvenes, la ley los avala y los cuida y les da el derecho a que ustedes hagan lo que consideren necesario para salvarle la vida a ese paciente. Es injustificable que si usted tiene un paciente que de por sí es un triaje 1, se limite a hacerle algo solo por una creencia ideológica. Y eso les tiene que quedar claro. Así de simple. Ah, es que la familia vale 3. Porque en este caso es un ser humano el que está condicionando su integridad. Primero. Segundo, los pacientes, ya eso les tiene que quedar claro, con un primer episodio psicótico, jamás, y esto sí, tatúenselo en la frente, jamás la respuesta es amarlo a la camilla. Qué pena con ustedes, pero tienen que aprender a trabajar de forma elegante y profesional. Daniel muy bien les acaba de explicar las herramientas que ustedes tienen desde el punto de vista farmacológico para la correcta atención y abordaje de este grupo de pacientes. Queda muy feo que usted tenga un paciente amarrado a una camilla gritando. Eso es feo. Cuando usted tiene un montón de herramientas a la mano con las cuales los puede intervenir. Es que solo tengo lanzatongo, solo tengo haloperidol y midazolam. Pues póngale haloperidol y midazolam a lo que marque. Pero la respuesta no puede ser tenerlo en una camilla gritando. ¿Sí? Todo tiene sus dosis. Probablemente vamos a tirarnos un poquitico más en estos casos a darle unas dosis más altas de benzodiazepinas, pero no le tengan miedo al haloperidol. Si hay que usarlo, hay que usarlo. Ahora viene la tercera recomendación. Un paciente con un primer episodio psicótico, jamás, jóvenes, jamás es psiquiatría. Nunca. Porque estamos en la obligación de descartar una condición sistémica o orgánica del sistema nervioso central antes de decir de que el paciente está esquizofrénico, está ansioso o que probablemente tenga una depresión psicótica. ¿Sí? Porque la depresión psicótica no lo va a matar, el trastorno de ansiedad no lo va a matar, pero sí lo va a matar la intoxicación que probablemente se acaba de ingerir si fue que consumió cocaína o adrenérgicos, TUSI. Sí lo va a matar si lo que tiene es una encefalitis sea infecciosa o autoinmune. Sí lo va a matar si lo que tiene es una encefalopatía hepática. Sí lo va a matar si lo que tiene es una encefalopatía urémica. O sí lo va a matar lo que tiene es una encefalopatía séptica, por una neumonía, una sepsis en esos abuelos que llegan agitaditos, hablando huevonadas, que insultan a la familia y que a veces los golpean y entonces que de un momento a otro, no, lo que tiene el abuelo es demencia. Entonces tiene una psicosis por demencia. No. Lo último que ustedes me van a pensar en un paciente con un primer episodio psicótico es que sea algo de salud mental. Es lo último. Estamos en la obligación de descartarle todo, obvio, de acuerdo a cada paciente. ¿Sí? Remontándonos a la pregunta de los antipsicóticos en los niños, revísense en la literatura qué dosis pueden utilizar. Eso es off-label la gran mayoría de las veces, pero si no hay más, ¿qué podemos hacer? Y en un niño que debute con un primer episodio psicótico por una depresión, una ansiedad, una esquizofrenia, no, eso sí jamás va a pasar. Primero le tienen que hacer una punción lumbar a ese niño para descartar que no sea una encefalitis antes de mandarlo a un psiquiatra pediátrico. De una vez les voy diciendo.
Entonces, Daniel, haceme un favor, pone la diapositiva de los medicamentos, la anterior, esa, esa, muy bien. Jóvenes, último mensaje de la noche. Los antipsicóticos, por norma general, para que no se embolaten, la gran mayoría, algunos terminan en onas o en inas. ¿Listo? Olanzapina, quetiapina, esos que terminan en inas no se pueden combinar entre sí. Los que terminan en el sufijo igual no se pueden combinar entre sí. Los que terminan en un sufijo distinto, es decir, voy a dar un ejemplo, olanzapina, haloperidol, sí se pudiesen combinar. Olanzapina, quetiapina, no. Olanzapina, risperidona, sí. Obvio, teniendo en cuenta que usted lo va a ser muy juicioso y usted entiende que cuando uno puede combinar ciertos antipsicóticos, los principales efectos adversos son respecto a la conducción cardíaca, principalmente síndrome de QT largo adquirido. Usted les puede ir haciendo un electrocardiograma seriado en tal caso de que tenga que ir aumentando las dosis. De nuevo, los medicamentos que tengan un sufijo igual no se combinan entre sí, pero si son sufijos diferentes, sí se pueden combinar. ¿Listo? Eso era todo. ¿Alguna duda? Doctor, acá en el chat tenemos otra pregunta, ya te la digo. Dice, tengo una duda, ¿algunos antipsicóticos tienen contraindicación en pacientes embarazadas? Y si sí, ¿cómo sería el abordaje? Eso depende del semestre, pero realmente, digamos lo que usted puede, de acuerdo, usted tiene que ir a buscar específicamente, porque no me lo sé, no me voy a poner aquí a inventar. Yo no me sé específicamente qué antipsicótico está contraindicado respecto a qué trimestre o incluso la lactancia. Ahí sí toca que cada uno lo busque y mire, de acuerdo a lo que tiene a disposición, cuál pudiese utilizar. Pero aún así, las benzodiazepinas se pueden utilizar en el embarazo. Entonces no les dé miedo utilizar la benzodiazepina, si les da miedo utilizar antipsicóticos. Pero de una vez les voy diciendo, haloperidol se puede utilizar en el embarazo o lanzapina se puede utilizar en el embarazo. Entonces, por ese lado, relajados. Listo, doctor, muchas gracias. Final de nuestra sesión, agradecemos a Daniel y agradecemos muchísimo al doctor por su presentación y todas las preguntas que todos tuvieron. Esperamos que la información compartida les haya sido útil en su práctica clínica y académica. Y les recordamos que nuestra próxima reunión será dentro de 15 días. No olviden compartir sus dudas y sugerencias en nuestro grupo. Nos vemos en la siguiente sesión y tengan una excelente noche. Gracias. Gracias a todos. Daniel, muy bien, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias.